amo mucho a mi mamá. Ella era mi mundo y mi vida, y nunca más la voy a ver por culpa de ese monstruo. Solo quería saber por qué hiciste eso. Eso me va a atormentar por el resto de mi vida. Una vida que voy a vivir sin mi mamá. Morgan era gerente de operaciones en FedEx, una empresa de entregas y transporte, y a veces tomaba el turno de la madrugada. En cierto día de octubre de 2020, ella salió poco después de las 2 de la mañana, pero ni siquiera llegó a encender el auto, porque aún sentada en el asiento del conductor, le dispararon en la puerta de su propia casa. Este caso involucra la obsesión de un hombre que podría no haber sido atrapado si no fuera por la tecnología. A través de cámaras de seguridad, la policía logró encontrar a un sospechoso, y, con los análisis periciales de su celular, se pudo revelar mucha información, haciendo que él mismo llevara en su propio bolsillo todas las pruebas que lo pondrían tras las rejas. Hoy ustedes conocerán el caso de Morgan Fox. El 28 de octubre de 2020 a las 6:24 de la mañana, la policía de North Canton, Ohio, recibió una llamada de un joven llamado Jason, diciendo que su novia, Morgan, estaba muerta. Dentro del auto, una camioneta frente a su casa. Ella estaba sentada en el asiento del conductor, recostada sobre el tablero, y parecía haber recibido 2 disparos. Morgan trabajaba como gerente de operaciones en FedEx, una empresa de transporte y entregas, ubicada muy cerca de su casa. Solía salir a las 2:15 de la mañana para comenzar su turno a las 2:30, pero Jason, al despertar esa mañana para ir al trabajo, se extrañó al ver que su auto todavía estaba en la puerta y al acercarse, la encontró ya sin vida. Morgan Ashley Fox nació el 22 de agosto de 1991 y tenía 29 años. En 2012, a los 21 años, ella dio a luz a una niña llamada Emilia. En la época en que ocurrieron estos hechos, Morgan salía con Jason desde hacía aproximadamente un año. Ya vivían juntos desde hacía algunos meses y estaban planeando casarse. Cuando Morgan tomaba el turno de la madrugada, tenía que dejar a su hija con su madre, Cindy, ya que Jason también salía muy temprano de casa y la niña, que en ese entonces tenía 8 años, no podía quedarse sola en la casa. Era la abuela quien la llevaba a la escuela por la mañana y Morgan la recogía en la tarde. Es decir, ella no estaba en casa cuando ocurrió el crimen. Cuando la policía llegó al lugar, analizaron cuidadosamente toda la escena. Morgan había recibido 2 disparos en el lado izquierdo del cráneo, uno detrás de la oreja y otro arriba, y uno de ellos atravesó, terminando con la bala incrustada en la puerta lateral del pasajero. Dentro de su auto estaba la bolsa con todas las tarjetas y el dinero. Su celular, que fue recogido para la pericia, fue encontrado en el suelo. En el césped del vecino había marcas de llantas y manchas de lodo en la cerca, lo que levantó sospechas de que, si esas marcas estaban relacionadas con el crimen, alguien estaba en un automóvil esperando a que Morgan saliera. Todo indicaba que eso fue algo premeditado, así que las sospechas iniciales se dirigieron hacia el novio, Jason. Durante esa mañana, Cindy fue avisada por la policía sobre lo que había pasado. Jason no pudo llamar a nadie porque estaba completamente desesperado. Ella fue desesperada a la casa de su hija sin creer en la llamada que recibió, pero al llegar y ver el lugar lleno de policías y cintas amarillas bloqueando la entrada de los curiosos, se dio cuenta de la realidad. Imaginen entonces lo difícil que fue para ella avisarle a su nieta sobre lo ocurrido. En el interrogatorio, Jason actuaba con normalidad. A pesar de ser un sospechoso potencial, él tenía reacciones esperadas para alguien que estaba en shock por haber encontrado a su novia de esa manera. Él fue muy honesto sobre todo, contando cómo era su relación, admitiendo que tenían problemas comunes de convivencia, pero nada alarmante que pudiera provocar algún tipo de furia así.
Él incluso comentó que Morgan estaba teniendo problemas en el trabajo con algunos de sus compañeros hombres que a veces no la respetaban solo por ser una supervisora mujer. Sin embargo, cuando Cindy fue interrogada, además de decir que no creía que hubiera motivos para desconfiar de Jason, ella también sabía que Morgan tenía algunos contratiempos con compañeros de trabajo, solo que ella tenía un poco más de detalles. Según Cindy, Morgan estaba siendo atormentada, a veces acosada, por un solo empleado, pero ella no sabía decir el nombre. Siendo así, en la tarde de ese mismo día, 28 de octubre, un equipo fue a FedEx para interrogar a los compañeros de trabajo. Michelle, una de las colegas más cercanas de Morgan, confirmó esos problemas y contó sobre un hecho que ocurrió 2 semanas antes. El 8 de octubre, el celular de Morgan había desaparecido de su oficina. Y mientras lo buscaba, un empleado llamado Larry informó que creía haber visto el aparato en manos de otro empleado, llamado Jason McDermott, de 29 años. Solo para dejarlo claro, tanto su novio como ese empleado se llaman Jason. Para no confundir la comprensión de la historia, de aquí en adelante cuando me refiera al novio, voy a dejar claro que es Jason, el novio. Y cuando me refiera a ese compañero de trabajo, será solo Jason. Entonces, cuando Morgan llegó hasta Jason, él intentó esconder el aparato en el bolsillo, pero al final terminó devolviéndolo, diciendo que él y otras 3 personas ya habían manipulado el aparato y visto algunas cosas, haciendo comentarios sexistas. Una cosa que no pude encontrar para poder confirmar y que me causó duda fue lo siguiente. ¿Cómo lograron acceder al celular de ella? O sea, ellos tenían su contraseña. Sí, ¿cómo? ¿O el celular no tenía contraseña? Lo cual creo que es muy improbable en el año 2020. Pero de alguna manera lograron acceder y vieron algo. Morgan informó la situación a su supervisor directo, quien a su vez dijo que lo investigaría. Pero durante los días siguientes, Jason ni siquiera fue llamado para dar explicaciones. Ella se fue molestando bastante, sin el apoyo de la empresa, sintiéndose desamparada y solo quería resolver la situación, ya que eso estaba afectando profundamente la convivencia en el ambiente de trabajo. Esa amiga, Michelle, agregó que después, Jason escribió una carta para Morgan, pidiéndole disculpas, pero sin siquiera abrir el sobre, ella fue hasta donde él estaba. Y, en particular, le devolvió la carta, pidiéndole que nunca más le dirigiera la palabra. Michelle le aconsejó que hiciera un correo electrónico, informando lo ocurrido al área de cumplimiento de la empresa. El área de cumplimiento es el departamento que monitorea el conjunto de buenas prácticas y reglas, cuyo objetivo es garantizar que sus empleados sigan las leyes, políticas internas y estándares éticos. Michelle dijo que le ayudaría a redactar el texto, pero justamente el día acordado para eso, Morgan no se presentó. Ese era exactamente el día 28 de octubre. En la comisaría, mientras Jason era interrogado, otro equipo analizaba su celular y de inmediato encontraron algo extraño. La alarma estaba programada para la 1:20 de la mañana. ¿Pero por qué eso llamó la atención? Jason empezaba su turno a las 3 de la mañana. La distancia de su casa al trabajo era de más o menos 15 minutos en coche. Entonces, ¿cuál era el motivo por el que necesitaba despertarse 1 hora y 40 minutos antes? Sin embargo, el historial de ubicación del dispositivo indicaba que él había salido de su casa a las 2:48 de la mañana y se había dirigido al trabajo. Lo que confirmaba, con lo que él decía, que en la madrugada del día 28, él estaba en casa, saliendo solo alrededor de las 2:45 para ir a trabajar. Al analizar los mensajes, la policía se dio cuenta de que Jason parecía estar enamorado de Morgan, un sentimiento que no era correspondido. Algunas acciones llegaron a ser alarmantes, porque, por ejemplo, si él enviaba un mensaje y ella no respondía, él enviaba más mensajes, hacía llamadas, es decir, él la perseguía, la acosaba. Jason fue liberado de la comisaría, pero el celular fue retenido para una pericia más detallada.
La policía decidió revisar las cámaras de seguridad del barrio de Morgan para ver si encontraban algún movimiento sospechoso en la madrugada del día 28. Como ella solía salir después de las 2 de la mañana y llegaba al trabajo a las 2:30, ellos creyeron que ese era el horario del crimen. Las cámaras de la avenida principal mostraron que, a la 1:38, un Ford Focus azul iba en dirección a donde estaba su residencia. Y ese mismo carro regresó a las 2:10. Esos horarios coincidían con dos informaciones que la policía ya tenía. Una, que la hora del crimen fue entre las 2 y las 2:30, y segundo, que como sospechaban de Jason, su alarma a la 1:20 es apenas minutos antes de la hora en que el carro pasa en dirección a la casa de ella. Está bien, pero ¿cuál era el carro de Jason? Exactamente un Ford Focus azul. Él también había informado en su declaración que, después de salir del trabajo, no hizo nada diferente, excepto lavar el carro en un autolavado. Y esa ya era una información que levantaba sospechas, porque ese día 28 había llovido. Al revisar las cámaras del autolavado, la policía lo identificó fácilmente. Sin embargo, él no mencionó que había lavado el carro 2 veces. Se puede ver claramente que justo después de salir del lavado automático, Jason regresa para iniciar una segunda vez. Siguiendo el carro por las cámaras para confirmar si realmente iba a su casa, Jason antes pasó por una gasolinera donde estacionó el carro en el aparcamiento. Pero, en vez de ir hacia la tienda Select para comprar algo, él simplemente bajó del carro y lo revisó por completo para asegurarse de que realmente estuviera limpio. Por todo esto, los policías consiguieron una orden de registro y decomiso para el automóvil. El carro fue remolcado y llevado a peritaje. Mientras se realizaba ese peritaje, el 1 de noviembre, al día siguiente del entierro de Morgan, a las 11:28 de la mañana, Jason publicó el siguiente texto en su perfil de Facebook. Foxy, me gustaría tener tiempo para enumerar todas las maneras en que impactaste mi vida, pero la lista sería tan larga que nunca terminaría. Eras la amiga con la que, si yo estaba teniendo un mal día, sabía que podía hablar. Siempre me escuchabas y hablabas conmigo hasta que me sentía mejor, y siempre me sentía privilegiado cuando era al revés y podía ayudarte de la misma manera a cambio. Era tan fácil perdernos en nuestras conversaciones hasta el punto de perder la noción del tiempo y de repente ya habían pasado 1 o 2 horas. ¿Cuántas veces nos metimos en problemas por hablar junto al reloj después del trabajo? Llegaba al punto en que, si estábamos conversando y el jefe pasaba, siempre tenía que asegurarse de que ya habíamos registrado nuestra salida primero. Tengo tantos recuerdos cariñosos de nuestra amistad que quisiera poder mencionarlos todos, pero voy a enumerar algunos. Recuerdo que constantemente intentabas acercarte a mí y asustarme en el trabajo, pero siempre te escuchaba llegar por esas botas tuyas. Y me sorprendiste el único día que no las usaste. Te acercaste a mí mientras descargaba un tráiler, me agarraste de la cintura y me diste un buen susto. Recuerdo que bromeaba contigo diciendo que, a pesar de ser una persona delgada, siempre estabas comiendo bocadillos en el trabajo. No sé cuántas veces te encontré escondida en una esquina comiendo un Taco Bell o uno de esos yogures que siempre decías que yo tenía que probar. Y ahora soy adicto y siempre tengo uno en el refrigerador. Recuerdo la vez que me pediste que te trajera algo mientras yo estaba fuera y que solo lo dejara en tu puerta. Pero en cuanto llegué, me llevaste muy emocionada dentro de tu casa para mostrarme a la familia de ciervos que estaba en tu patio. Ese mensaje sonaba como una carta de despedida de un mejor amigo de Morgan. Pero en realidad nadie de la familia sabía exactamente quién era él. Como Morgan no le había dicho a nadie de la familia quién la estaba acosando, ellos no pudieron conectar los puntos. Por eso, como en realidad él era un desconocido, ese mensaje no tenía ningún sentido. Detalle, él incluso cambió la foto de su propio perfil por una foto de ella. Y por supuesto, todo eso tampoco pasó desapercibido para la policía. Después de los resultados de la pericia en el auto, se identificó lo siguiente: su llanta coincidía con las marcas dejadas en el césped del vecino de Morgan. Perros rastreadores de explosivos identificaron pólvora en el asiento del pasajero, o sea, era muy probable que alguna arma recién utilizada hubiera sido arrojada ahí. Ahora, con esta nueva información, la policía consiguió lo que tanto necesitaban.
Una orden de arresto. Una semana después del crimen, Jason fue capturado en su propia casa, arrestado bajo la acusación de homicidio calificado y con una fianza de $2 millones para poder esperar el juicio en libertad, lo cual, obviamente, no pagó y permaneció detenido hasta la fecha del juicio. Se realizó la búsqueda del criminal. Ahora quedaba analizar todo lo que se encontró para que la fiscalía pudiera entender el motivo del crimen. El juicio comenzó 6 meses después del crimen, el 2 de abril de 2021, y Jason se declaró inocente. Sin embargo, durante esos 6 meses, la policía consiguió prácticamente todo lo que necesitaba para ayudar a la fiscalía a armar una versión que convenciera al jurado de la culpabilidad del acusado. Así que, lo que voy a explicar ahora es un resumen de todo lo recopilado por la policía, junto con la versión presentada por la fiscalía en el tribunal. Jason era una persona completamente obsesionada con Morgan. En su celular había más de 70 archivos entre fotos y videos de ella. Muchas fotos las guardaba de las propias redes sociales de ella, otras las tomaba en el trabajo y videos que grababa dentro de la empresa sin que ella se diera cuenta, y algunas veces enfocándose en sus partes íntimas. Además de eso, él mantenía una conversación en el celular con un perfil falso creado por él mismo, donde se hacía pasar por una mujer lesbiana que le contaba momentos íntimos de una relación que tenía con Morgan. En cuanto a la ejecución del crimen, Jason se habría despertado a la 1:20 de la mañana, según la alarma del celular, fue a la calle de Morgan y estacionó el auto en el terreno vecino, donde podría ver el momento en que ella saliera. En cuanto la vio salir de la casa y entrar al auto, la abordó y le disparó 2 veces a quemarropa. Su celular nunca lo identificó en la escena del crimen porque simplemente habría dejado el celular en casa. Y en cuanto al análisis del auto, la razón por la que la cerca del vecino estaba manchada de lodo fue porque esa madrugada había llovido. Y cuando Jason salió del lugar a toda prisa después del crimen, el lodo fue lanzado contra la cerca. Después de salir del trabajo y darse cuenta con la luz del día de que el auto estaba sucio, llevó el automóvil al autolavado para eliminar evidencias y se detuvo en la gasolinera para asegurarse de que todo estuviera limpio. En cuanto al arma del crimen, la policía nunca logró identificar con exactitud el arma utilizada. Solo sabían que, según las balas usadas, era una de .22. Sin embargo, Jason vivía con su padre y su padre tenía 4 armas en casa, siendo una de ellas de .22. La pericia no pudo confirmar que esa era el arma usada, pero dejó abierta la posibilidad de que lo fuera, ya que era mucha coincidencia. Y solo recordando que perros rastreadores identificaron pólvora de arma en el asiento del pasajero de él. La teoría final respecto al motivo entonces no parecía ser tan complicada. Jason estaba obsesionado con Morgan y al darse cuenta de que ella definitivamente ya no quería ni siquiera su amistad, planeó y ejecutó su muerte. Al final, el jurado consideró a Jason culpable de todos los cargos, que incluían acoso moral, persecución, uso de arma de fuego y homicidio premeditado, y fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La hija de Morgan, Emilia, que tenía solo 8 años en ese momento, recibió permiso para leer una declaración de impacto en la corte. Amo mucho a mi mamá. Ella era mi mundo y mi vida, y nunca más la voy a ver por culpa de ese monstruo. Yo pensaba que los monstruos no eran reales, pero tú me demostraste lo contrario. Lastimaste a muchas personas, incluyéndote a ti mismo. Solo quería saber por qué lo hiciste. Esto me va a atormentar por el resto de mi vida. Una vida que voy a vivir sin mi mamá. Durante la lectura de esa carta, fue la primera vez que Jason mostró algún tipo de emoción. Se quedó cabizbajo, a veces negando con la cabeza, y hasta derramó algunas lágrimas.
Por lo que dijeron las hermanas de Morgan en un documental, Emilia escribió parte de ese discurso sola. Y esas palabras ya demostraban lo perspicaz que era y lo joven que se vio obligada a madurar para la vida. En octubre de 2021, un año después del asesinato, y con Jason ya en prisión, la familia y los amigos de Morgan se reunieron para una protesta pacífica frente a la sede de FedEx, donde ambos trabajaban. Ellos estaban ahí para representar la vida de Morgan, informando que si la gerencia hubiera hecho su trabajo correctamente, si hubieran tomado alguna medida, en cuanto Morgan reportó por primera vez el problema del robo del celular, tal vez ella seguiría viva. Me opongo, no quiero desacreditar a la familia, pero creo que, incluso con cualquier acción que FedEx tomara, por ejemplo, despidiendo a Jason, no creo que eso le hubiera impedido hacer lo que hizo, hasta porque el crimen ocurrió fuera de la empresa. Pero independientemente de eso, creo que esta protesta es muy válida, principalmente para resaltar la falta de atención que se le dio a la empleada cuando pidió ayuda. Aunque la empresa no haya tenido participación directa, el silencio o la neutralidad ante lo sucedido puede interpretarse como indiferencia. Este tipo de manifestación sirve como una alerta. Las personas quieren más que solo reglas seguidas al pie de la letra. Ellas esperan humanidad, posicionamiento y principalmente empatía. Detrás de la protesta, la familia demandó a FedEx y, en un acuerdo realizado antes de que todo fuera a juicio, la empresa aceptó pagar $4 millones, de los cuales la mitad, $2 millones, serían destinados a un fondo estudiantil, para que Emilia pueda cubrir todos los gastos que tenga durante el periodo universitario.